lo que agrada a Dios. ¿Cómo quiere Él que nosotros nos dirijamos? ¿Cómo quiere que nosotros vivamos? ¿Cómo quiere que nosotros apuntemos o dirijamos con relación a la música y lo que a Él le agrada, lo que a Él le glorifica? Y vamos a estar basándonos en la carta a los Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, de los versículos 15 al 20. Y vamos a tocar 3 puntos esta noche referido a lo que es eh, la música. Un solo Dios, un solo propósito y un solo carácter. Ahí tienen sus Biblias, si no, acá también vamos a presentarlo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé a cuántos de ustedes les gusta la historia. A mí la verdad, lo he comentado en algunas ocasiones, a mí me ha empezado a gustar bastante la historia y vamos a ver un poquito, un pedacito solamente de la historia, de lo que, historia bíblica, para ver qué es lo que Dios nos muestra también. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado, ¿quién fue el primer músico mencionado en la Biblia? Bueno, este hombre, bueno, fue un hombre, se llamó Jubal. Pero antes de eso, quisiera que veamos con relación a Ezequiel 28:13, cuando dice estas frases, los primores, con relación a cosa muy bella o hecha con habilidad, cuidado y delicadeza, de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El versículo en sí sería, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Alguien sabe a quién se refiere estos versículos? ¿Alguien puede responderme? Está hablando de Satanás, de Lucifer. Pero ¿por qué estoy tocando este tema? Porque justamente vemos acá que sucedió algo muy importante cuando Lucifer fue creado, que es lo delicado, lo que fue hecho a la perfección, estaba dispuesto para el tiempo cuando él estaba siendo creado. ¿Quién había hecho esto? Dios mismo estaba haciendo o hizo esta obra de mostrar lo mejor de, podríamos decir, de los instrumentos, puede ser calidad de sonido, la calidad de los materiales, y posiblemente también hablando de alguien capacitado para poder desarrollar con excelencia estos instrumentos. ¿Cuándo fue? Justamente con este ser, Lucifer. Pero justamente hablando de Jubal, vamos a ver acerca de en Génesis 4:22, antes de entrar a Efesios. Este hombre fue el séptimo en la descendencia de Caín. ¿Quién fue Caín? Que mató a su hermano Abel, hijo de Adán, primogénito de Adán. Este hombre fue mencionado como el primer músico, se lo enseña aquí en 4:22 como padre de todos los que tocan arpa y flauta. Su significado aquí es muy interesante, su significado, el significado de su nombre, que es el que fluye y el que manipula. Cuando juntamos los dos significados de este nombre Jubal, se llega a la conclusión de que es el que fluye por medio de la manipulación. Cuando vemos entonces esto, dice, Satanás lo usó para distorsionar aquello que Dios creó para sí mismo. Dios había creado la música, los instrumentos, pero ¿qué pasó? El hombre pecó cuando estaba acá en la tierra, mató a su hermano Caín, entonces su descendencia de Caín empezó a hacer las cosas, bueno, siguió los caminos de su padre, que fueron las cosas malas delante de Dios. ¿Cómo fue aprovechado esto? Donde Satanás distorsionó todo aquello que Dios había creado, que era la música, la alabanza para él, para otros propósitos. Y es interesante, uno de los detalles que muchas veces olvidamos es que a Satanás no le importa si las canciones o la música va dirigida hacia él, con tal de que no sea dirigida a Dios, quien fue quien la creó para él, para sí mismo, mientras no sea para él o mientras no sea direccionado hacia él, él está feliz, él está contento.
Entonces, él usó, mira, incluso hablando incluso desde el mismo nombre, cómo empezó estas cosas. Ahora sí vamos a ver acerca de los 3 puntos que vamos a estar viendo esta noche. Un solo Dios. El primer punto es un solo Dios. ¿Por qué hay que tomar en cuenta que hay un solo Dios basado en lo que le agrada a Dios mismo con relación a la música? Deuteronomio 6, 4 y 6 nos enseña algo muy importante, de que no hay nadie como Él. Y nosotros podemos recordar uno de los mandamientos que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Dónde lo encontramos? En Éxodo 20, Deuteronomio 5. Entonces, ¿qué más sigue diciendo estos versículos? Que debes amarlo, que debemos amarlo. Dice, eh, está hablando al pueblo de Israel, donde le dice, bueno, pueblo de Israel, tienen que escuchar atentamente lo que se va a enseñar porque es importante. No hay otro Dios. Hay solamente un Dios y ese es Jehová. Jehová es tu Dios. Pero también menciona en los siguientes versículos, debes amarlo. Menciona 3 cosas. Con todo tu corazón, que se trata de una decisión. Dice también con toda tu alma, que se trata del involucramiento de emociones, y también con todas tus fuerzas. Se trata de poner todo el aliento para amarlo. Entonces, algo que nosotros como personas que nos gusta la música, seamos parte de un ministerio de alabanza, debemos entender muy bien estas cosas, de que solamente hay un Dios y que es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque nos dejó en su palabra donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No solamente que no tendrás dioses ajenos, sino que debes amarlo solamente a Él, con 3 partes, el corazón, el alma y fuerzas. Cuando entendemos estas cosas, cuando entendemos que hay un solo Dios, podemos ver de que nosotros mismos nos hemos creado, pues puede decirse como pequeños dioses en nuestro entorno. No creo que han escuchado o hemos escuchado muchas veces esto, ¿verdad? El celular, las redes sociales, el deporte, no sé, un montón o personas incluso, un montón de cosas que ocupan el lugar que a Dios le pertenece en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo llegamos a nosotros a hacer aquello que a Dios le agrada? Es cuando nosotros entendemos de que solamente hay un Dios y solamente Él merece toda nuestra atención, en este caso, todo nuestro amor. Cuando nosotros amamos a alguien, ¿qué pasa? Le dedicamos nuestro tiempo. ¿Qué otra cosa más? Aprendemos qué es lo que le gusta, y cuando aprendemos qué es lo que le gusta, hacemos aquello que le gusta. Por ejemplo, los que son o tienen pareja o los que son casados saben muy bien esto, ¿verdad? Si a su pareja le gusta el helado, ¿qué hacen? Van y le compran el helado si tienen las posibilidades o el dinero de poder hacerlo. Si no les gusta algo, también evitan no hacerlo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que no les gusta. ¿Cuánto más con Dios entender de que Él debe tener toda nuestra atención porque Él es único? No hay nadie como Él. Y más que dejó un mandamiento diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a veces me pongo a pensar, ¿por qué dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? Es porque Dios nos conoce. Y lo triste es que como humanos somos muy buenos para dejar a Dios a un lado y hacernos nuestros propios dioses. Como dije, cosas materiales, el trabajo incluso, el dinero, una casa, un auto, el celular. Entonces, cuando tenemos esto, de que solo hay un Dios o un solo Dios, todo esto es impulsado por entender que hay un solo Dios. ¿Qué cosa? El hacer su voluntad y agradarle a Él. ¿Por qué? Él es quien merece nuestro amor. Cuando hablamos del corazón, cuando se habla aquí, se trata de una decisión, es cuando entiendo de que hay cosas que quieren llamarme la atención a mí, pero yo decido no hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo mi mirada en aquel que es verdadero, aquel que es real, aquel que me salvó, aquel que me creó. Tomo la decisión de dejar estas cosas y seguirlo solamente a Él, involucrando mis emociones. Muchas veces llegamos a aferrarnos tanto a personas o a cosas que nuestras emociones nos quitan eso o queremos nosotros, alguien nos dice, debes dejar eso, nos duele, nos ponemos tristes, melancólicos y nos afectan bastante en esa parte. Pero Dios dice, no, no tienes que hacer eso. Tienes que ir todo apuntando bueno, solamente a Dios. Y con todas tus fuerzas. Cuando hablas ahí, cuando se menciona ahí aliento, significa de que toda la energía que usas para realizar todas tus actividades. Cuando vas a trabajar, necesitas energía o aliento para poder realizarlo de una manera adecuada
y una manera también que posiblemente si estás bajo un jefe, al jefe lo pueda ver bien. Entonces, lo mismo se trata con Dios, con todo lo que soy, mis decisiones, mis emociones y con todo, con todas mis fuerzas, con toda mi energía, con todo lo que tengo. Muchas veces también desperdiciamos nuestro tiempo en otras cosas, gastamos nuestras energías en otras cosas, y cuando se trata de este Dios, de nuestro Dios, estoy cansado, no tengo tiempo, estoy triste, me duele la cabeza y un montón de cosas, surgen muchas excusas, y esto no debe ser así. El segundo punto es que hay un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Glorificar a Dios. En Primero de Crónicas, capítulo 16, versículos 37 al 42, si usted puede ir a su Biblia. Primero de Crónicas, capítulo 16, 37 al 42. No lo vamos a leer, solo quisiera que lo tenga ahí para ver de qué se trata, porque no tenemos mucho tiempo, así que vamos a ir hablando de cosas específicas. Cuando vemos ahí ciertos versículos se hablan encontramos estas frases: ministrar continuamente. Y es interesante que versículo 37 dice: para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Significa que debía ser una administración constantemente. Glorificar a Dios tiene que ver con qué. Bueno, vemos un solo propósito, que es glorificar a Dios. Pero hay maneras de que la palabra de Dios nos enseñe de cómo llegamos a cumplir ese propósito, el cual es glorificarle a Él. Uno es ministrar continuamente ¿en qué cosas? ¿O en qué tiempo más bien? Todo el tiempo. Cuando vemos aquí este capítulo o estos versículos, nos podemos notar más bien de que se trata de un objeto o de un lugar, algo que era muy importante para el pueblo, también para Dios. Entonces ellos debían estar constantemente ahí presentes. No podían dejarlo. Significa que debían estar todo el tiempo, dice, en todos los días. Y también en todo lugar, en el lugar donde la iglesia se reúne. Cuando lo relacionamos a nosotros, como decía, de que se está hablando de algo muy importante que era el arca. Este arca era muy importante para el pueblo de Dios porque simbolizaba la misma presencia de Dios. ¿Qué había en el arca guardado? La vara de Aarón, los 10 mandamientos y los panes de la proposición. Estos tres objetos muy importantes para el pueblo de Israel. Entonces, cuando lo trasladamos a nosotros, cuando pensamos en esto, la manera de cómo debemos hacer, ministrar, ¿qué significa ministrar? Bueno, tiene muchos significados, pero es como un tiempo de dedicación o ser un instrumento para poder llegar a hacer algo, a cumplir algo importante. En este caso, ministrar con relación a las cosas de Dios, dedicarle tiempo, comprometerme, se trata de compromisos, se trata de decisiones, se trata de decir, lo entrego todo, ¿por qué? Porque quiero hacer tal cosa de una manera correcta. En este caso, cuando hablamos de un lugar específico, hablamos de la iglesia, puede ser templos, ahora con esta pandemia, nuestras casas, los altares familiares, tiempo devocional y un montón de actividades que podemos realizar. También habla acerca de guiar a una relación íntima. Cuando vemos aquí el versículo 40, significa para que sacrifiquen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová. ¿Qué significaban estos holocaustos? Significaban que el pueblo había pecado y esta manera de ofrecer holocaustos era la manera correcta de, por decirlo así más bien, pedir perdón a Dios. Entonces, cuando se trata de una persona o de personas que están en este oficio o en de entender este propósito que es glorificar a Dios, el propósito mío debe ser buscar una relación continua con mi Dios, de que cuando peco le fallo, que cuando pienso, cuando digo, cuando hago algo que no le agrada a Él, debo pedirle perdón. Como dije, el significado de este holocausto era justamente de ofrenda, ya sea por perdón de pecados, por redimir algún objeto que se había perdido, y tenía muchas cosas, pero en lo principal era el pedir perdón, que el pecado de esta persona sacrificaba un animal, y el pecado de esta persona era como que transferido al animal y este animal moría por tal persona. Entonces esto significaba que la relación con Dios se volvía otra vez a restaurar.
Y lo mismo pasa o debería pasar con nosotros. De manera personal, si yo peco, debo pedir perdón a Dios. Y segundo, también congregacional. Hay personas que son involucradas en este asunto o veo que alguien está en pecado, o no solamente hablando de pecado, sino también hablando de buscar una mejor relación con Dios. Porque es posible que en la congregación podamos ver personas que sí, son personas consagradas, son personas que buscan a Dios, pero nuestro propósito ahí o nuestra guía para que ellos sigan glorificando a Dios y lo glorifiquen aún mucho más es llevarlos a que tengan una mejor relación con Dios. Ahora nos vamos al libro, o más bien es el mismo libro, pero al capítulo 25, versículos del 1 al 8, perdón, ahí le puse 18. Y esto, como dije, tanto como personas que están en el Ministerio de Alabanza, o si no están en el Ministerio de Alabanza, también esto es para vos, porque esto te va a servir mucho. Entender que hay un solo Dios y solamente a Él debes servirle, de que si te das cuenta de que tenés muchas cosas que han ocupado el lugar de Dios, debes buscar a Dios y decirle, Señor, he descuidado mi comunión contigo, ayúdame. Dame sabiduría e inteligencia para posiblemente administrar bien mi tiempo, y porque a veces somos buenos para perder el tiempo en muchas cosas, o a veces lo ocupamos ya sea en el trabajo, un montón de cosas, y dejamos a Dios a un lado. O si buscamos a Dios, lo hacemos a medias. Entonces esto no debe haber. Como segundo lugar, un solo propósito, que es glorificar a Dios. Esto significa de que debo consagrarme, debo decidir, debo buscar la manera de cómo la administración con relación a la búsqueda de mía personal, como dice, hay una relación íntima, personal y también de las personas que me rodean. Pero primero de Crónicas, ahora hablando de los músicos, y esto es algo muy importante que quisiera verlos, cómo llegan a glorificar los músicos. Esto ya es tanto para los músicos como para los que quieren llegar a ser parte del ministerio de alabanza o músico, y también para todos, más bien para todos. Primero de Crónicas, capítulo 25, del 1 al 8, nos enseña algunos puntos importantes. Aquí se menciona el versículo 1, dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf. Una de las cosas que nosotros debemos entender con relación a la obra de Dios, y vamos a abrirlo ya a un campo mayor, y también al ministerio de alabanza con respecto a la música, debemos entender de que Dios siempre exige, o más bien, Dios siempre pide a personas preparadas para que sean, más bien, perdón, apartadas para un ministerio en específico. No solamente en este momento hablando de la música o ministerio de alabanza, podemos ver un montón de ministerios dentro de la iglesia. Entonces, uno no puede, más bien, hay personas que dicen, no, yo no tengo dones, o no sé qué hacer, o no hay nada que hacer en la iglesia. No, Dios nos ha salvado con un propósito de servirle. Dios nos ha dado dones para servirle. Dios nos ha dado talentos para servirle, perdón. Entonces, Dios nos ha apartado para el cumplimiento de un ministerio en específico. Vuelvo a repetir, para su gloria. Entonces, ningún cristiano puede decir, no tengo nada que hacer, sino más bien hay mucho que hacer, y de verdad que hay mucho. Entonces, cada uno ha sido apartado con un propósito en específico, perdón, con una responsabilidad en específico para cumplir un propósito. Entonces, también los hermanos mismos deben tomar mucho en cuenta esto, de que hay personas que Dios ha apartado para cumplir este ministerio en específico. Puede ser ministerio de alabanza, porque sucede algo importante. Eh, no sé si les ha pasado de que venga una persona a tocar bien o cantar bien, y dice, este es bueno para el ministerio de alabanza. Lo vemos predicar, este es buen predicador, lo vamos a poner como maestro de escuela dominical. Pero no hay un análisis profundo de su misma vida de esta persona. Pues lo hacen bien, y he conocido muchas personas que lo hacen bien, pero no son aptas para tal obra, para tal ministerio. Porque hay cosas también que vamos a estar viendo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque también debe ser idóneos para la obra del ministerio. ¿Qué significa idóneos? Aptos, capaces, no solamente intelectual y habilidad, sino también hablando como hijos de Dios, de su mirada
su vista a glorificar al Padre, glorificar a Dios. Si esta persona no tiene tal capacidad, perdón, no tiene tal visión o tal propósito, tristemente es mejor sentarla y obviamente discipularla y enseñarle, mire hermano o mire hermana, nos hemos dado cuenta de que su relación con Dios no es estable. ¿Cómo podemos notar esto? Porque posiblemente no asista a la iglesia, no asista a las reuniones. Cuando alguien los quiere corregir con relación a algún proceder mal, se enoja. Y hay muchas cosas que lo descalifican. Pero es interesante que Dios no dice, no, este está descalificado, este no me va a servir, sino que lo marca, o más bien nos muestra que no es apto, pero también nos dice, deben prepararlo, deben hacerlo apto, para que pueda realizar el ministerio al cual yo le he apartado como el primero, primer punto que mencionábamos de este capítulo, para la obra que yo le he encomendado. También esta persona debe estar bajo la dirección de alguien preparado para tal ministerio. No puede ser cualquiera. Puede ser tanto para la persona que se quiere meter a un ministerio o que Dios le está diciendo que esté en tal ministerio, y también para una persona que sea capaz de poder guiarla a esta otra persona a hacerlo de una manera correcta. Pero puede ser, y ha ocurrido muchas veces y lo he visto, de que tal persona anhela estar en el ministerio, pero la persona responsable de poder guiarlo a este otro o a la otra persona lo hace mal, y al final esta persona que tanto deseaba estar en tal ministerio decide dejarlo, decide abandonarlo. ¿Por qué? Porque posiblemente no vio un buen ejemplo, no vio a una persona apta para poder enseñarle y poder dirigirla y poder guiarla para poder hacer las cosas de Dios, para cumplir este propósito. También a correlación a los cantantes, instruidos en el canto para Jehová. Y es aquí muy importante que da una dirección y el propósito para quién debe ser esto. A mí me gusta la música, algunos ya saben canto, me han visto cantar. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que creo que nos pasa igual como músicos, de que somos muy rápidos para emocionarnos, para poder cantar canciones que no son dirigidas para Dios. Y uno puede decir, pero ¿cómo? ¿O qué canciones? Bueno, música romántica, música rápida, dependiendo de los gustos que hay y un montón de cosas. Pero hay algo que me llevó a entender esto. Cuando entendí de que lo que estoy haciendo, el talento y el don que Dios me ha dado, debe ser solamente para Él, Dios se encargó, y con mucha necesidad, con mucha oración, de poder cambiar esta forma de ver lo que Dios me había dado. Muchas veces me era más fácil dedicar canciones. Recuerdan que en los campamentos se lleva serenata. Entonces, cuando decían, Luis, vamos a darle serenata, vamos, no hay problema. O vamos a tocar, mira, vamos a tocar la guitarra, y yo me iba, ¿por qué? Porque era más fácil eso, pero cuando me decían, vení Luis, vas a tocar para tal culto, o vas a dirigir para tal culto, era como, ¿será que lo hago? Que estoy cansado, me duele la garganta, me pica la garganta, me duelen las manos para tocar, y o sea, había un montón de excusas, pero cuando eran para otras cosas, era el primero, o era a veces el que tomaba la iniciativa para hacer algo. Entonces, cuando entendí esto de que mi propósito por el cual Dios me dio esto que tengo hasta ahora y que lo he ido desarrollando a pasar de los años, que es glorificar a mi Dios, Dios se encargó de arrancar todas esas cosas. Y ahora me pongo a pensar, ¿cómo puedo creer que me haya metido en eso? Y hace como que me río yo mismo de recordar esas cosas, de decir, ¿en serio hice eso? ¿En serio dije eso? ¿En serio canté tal canción? Y es como que yo digo, gracias Señor porque me sacaste de tal situación. Entonces, vemos estos 4 puntos que Dios mismo se encarga de desarrollarlos. Entonces, no es fácil, eso sí que no es fácil, es muy difícil, pero no es imposible para la mano de Dios, para la obra de Dios. Y el tercer punto es un solo carácter. Cuando vemos acerca del carácter, muchos piensan de que es una persona seria, una persona, la marcan también como madura, pero muchas veces se lo tacha como solamente una persona que demuestra con sus acciones, sino, bueno, a veces no sé si le ha pasado, esta persona tiene un buen carácter, o puede ser una persona también que sonríe, pero también tiene límites, o sea, hay un montón de cosas que podemos mencionar con relación al carácter.
Pero no solamente el carácter va con algo que demostramos en lo externo, sino con algo interno. Y vamos a ver los por qué. En Efesios, y ahora sí nos vamos a ir a nuestro texto. En Efesios 5, capítulo 5, versículo 18 al 19. Vamos a encontrar algo muy importante acerca del carácter que uno debe tener. Un solo carácter. Vamos a leerlo de nuevo desde el versículo 18. Esto sí va a ser del versículo 18 hasta el 19. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué dice ahí? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando vemos acá acerca de los salmos, llegamos a la conclusión estudiando la palabra en sí, y no es fácil, no es difícil más bien darnos cuenta de referido a que son los salmos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y es interesante que vemos que este es el libro más grande que tenemos en nuestras Biblias, en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le importa que le cantemos, que le alabemos. Por eso estos salmos inspirados por Dios, basados en experiencia del salmista David, pasado también porque Moisés escribió, Salomón y muchos otros más que podemos mencionarlos, cada uno de estos salmos nos instan, bueno, la gran mayoría más bien, nos instan a cantar y a alabar a Dios por dos cosas, por lo que Él es y por lo que Él hace. Si no alguna vez has leído los salmos, te vas a dar cuenta de esto aún en la aflicción. Y es interesante otro detalle que encontramos en los salmos es que hay una alabanza a Dios a pesar de las circunstancias. No dependía de las circunstancias, yo igual voy a alabar a Dios. Y a través de la alabanza se pedía fortaleza a Dios, se pedía aliento porque había situaciones muy malas que eran personas perseguidas para ser muertas por celos, por envidias y un montón de cosas más. Pero aún así eso no los detuvo. Vemos también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en la cárcel cantando himnos. Vemos como resultado de cantar himnos, ¿qué pasó? En Romanos nos muestra que estaban encarcelados. ¿Y qué pasó? Cantaron himnos, se abrieron las celdas, en Hechos, perdón, en Hechos. ¿Qué pasó? Un hombre se iba a cortar la cabeza porque pensó que los presos habían huido. ¿Pero qué pasó? Como resultado de eso, hubo alguien que conoció al Señor. Y muchos más seguramente de los presos que estaban ahí presentes. Entonces, cuando nos enfocamos en las alabanzas, en lo que a Dios le agrada, encontramos los salmos que fueron inspirados por Dios, que instan a cantar y alabar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Himnos. Interesante acerca de los himnos, son declaraciones bíblicas, verdades doctrinales. Y es algo muy importante que nosotros debemos entender siempre. Es verdad de que no todos los himnos, no el 100% de los himnos que conocemos hasta ahora, son bíblicos y doctrinales, porque cada uno se escribió en diferentes épocas con diferentes también conocimientos de la Biblia cuando hablamos de doctrina, y algunos que otros, mientras fueron avanzando los años, se fueron conociendo y dando más detalles con relación a la doctrina, declaraciones bíblicas. Entonces hay canciones o himnos en este caso que son muy analizados para poder llegar a una conclusión de que si el himno es apto o no para poder cantarlo en la iglesia o por uno mismo. Pero normalmente en su mayoría de los himnos son declaraciones bíblicas, verdades doctrinales. Y también cánticos espirituales. Estos cánticos espirituales deben ser siempre guiados por el Espíritu Santo. Estos cánticos espirituales no, tristemente hay una mala interpretación de estos cánticos espirituales. Se piensan de que es algo que, bueno, mejor no me voy a meter en el tema. Si ustedes quieren hacerme las preguntas después, vamos a hablarlo. Vamos a ir más bien acerca de lo que nos enseña esta palabra. Cánticos espirituales deben ser siempre guiados por el Espíritu Santo. Si alguien va a escribir una canción, debe estar al 100% seguro, ni siquiera el 99,9%, sino el 100% seguro de que esa canción que está escribiéndose es guiada por el Espíritu Santo. ¿Cómo te aseguras de que esa canción es guiada por el Espíritu Santo? Cuando está basada en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo que se encarga de que los cánticos sean correctos. ¿Cuándo son correctos? Cuando son cantados basados, vuelvo a repetir, en su palabra, en la palabra de Dios.
Dios ha dejado aquello que le agrada, salmos, himnos, cánticos espirituales, y no solo eso, con estos salmos, himnos, cánticos espirituales, sino también lo que edifica a su iglesia, donde el Espíritu Santo muestra su fruto en cada uno de sus hijos. Porque el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Se trata de una edificación de la misma iglesia donde el propósito de lo que se está haciendo, de cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, es ser llenos del Espíritu Santo. No, vuelvo a repetir, hay una mala interpretación de estos versículos, pero no me voy a meter en eso. En otra oportunidad, porque creo que no vamos a tener mucho tiempo. Pero estas cosas o estos que Dios nos ha dejado, lo que le agrada a Él, que son estos tres parámetros que nos ha dejado, no solamente son porque le agradan a Él, sino porque Él quiere edificar a su iglesia. Y esta es la manera correcta en la cual Dios nos ha dejado. Como resultado, habrá la muestra del fruto del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a irnos. Uno diga, pero ¿esto qué tiene que ver con la música? Yo esperaba escuchar música o cosas así. Yo también esperaba lo mismo, pero creo que esto es muy importante para llegar a ese punto. El que tiene oídos para oír, oiga. A Dios siempre le importó lo que escuchas, siempre. Por eso en su palabra encontramos el que tenga oídos para oír, oiga, porque lo que entra por tu oído afecta en muchas cosas. Pero lo que Él quiere, lo que escuches, la música que escuchas, sea en la iglesia o por tu celular, por la computadora, por YouTube, por Facebook, a veces publican canciones o videos. Lo importante para Él que tú escuches es su evangelio. Y otro, su voluntad por medio de su palabra. Por eso decía el anterior punto de que canciones que han sido escritas deben ser 100% seguras de que vienen del Espíritu Santo y basadas en su palabra. Entonces, a Él le importa lo que escuchas. Si estas dos cosas no se están cumpliendo en lo que estás escuchando, déjame decirte de que debes tener cuidado. Debes orar y acercarte a Dios y decirle, Señor, ahora entiendo qué es lo que a ti te importa o qué es lo que tú quieres que yo escuche. Entonces ayúdame a discernir lo que estoy escuchando y dejarlo, si así lo quieres. Pero si estoy cumpliendo, si la letra o lo que estoy escuchando cumple con estas dos cosas, gracias, Señor. Ayúdame a seguir haciéndolo y también impartirlo o compartirlo con los demás. Lo que escuchas te acerca más a Dios, cambia tu vida y te hace más parecido a Jesús. Efesios 4:13, el propósito de que nosotros nos parezcamos más a Jesucristo. Lo que escuchas también te lleva a obedecer más a Dios. Santiago 1:22 dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. La música puede ser engañosa. ¿En qué aspecto? En confundir lo que es emocionalismo y las emociones. El emocionalismo es dejarse llevar por los sentimientos con un fin en sí mismo. Ay, sí, me pongo bien, me pone triste, me pone feliz. Entonces, obviamente que ahí se muestra como un aspecto como que egoísta. Dice, me siento bien con esta música. Esta música no me gusta, o esta música sí me gusta. Entonces nos dejamos llevar por los sentimientos, por lo que me gusta. ¿Por qué? Porque así soy yo. Pero ¿cuál es la diferencia con relación a las emociones? Que es lo que el canto busca buscar, que es una respuesta, es Dios y lo que ha hecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre emocionalismo y emociones? Es la dirección o el propósito, cómo me siento yo. Las emociones son cómo yo hago sentir a Dios, con lo que estoy cantando o con lo que estoy tocando. Ya para ir terminando, el factor pegajoso y el factor de peso. ¿Qué significa el factor pegajoso? Significa lo que me gusta. El factor de peso es el contenido de eso que me gusta. Ahora, muchas veces nos dejamos llevar por lo pegajoso, por lo que suena bien, por lo que se escucha bien, que por el peso del contenido, de lo que me gusta. A veces nosotros decimos, qué bonito suena, qué bonita esta música. No voy a decir ritmos, nada de eso, ni letras, no voy a meter en eso. Si ustedes quieren hablarlo, vuelvo a decirlo. Será para otro tema o para otro asunto, o para alguna pregunta si quieren hacerlo. Pero muchas veces confundimos estas cosas o nos dejamos llevar por lo que nos gusta y no por el contenido de lo que se está cantando. Tristemente, en la iglesia se han metido canciones
que son literalmente antibíblicas, porque más nos fijamos en lo que es pegajoso que en el peso de lo que se está presentando. Y es muy triste, sucede en todas las iglesias. Nadie puede decir, ah, no le pasa a este, o nunca nos ha pasado. Ha pasado y sí, o si no, sigue pasando. Entonces, segunda de Timoteo, ¿cuáles son las recomendaciones que yo te daría a mi hermano, mi hermana, para que tú puedas diferenciar lo pegajoso del peso? Justamente segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 6 al 17. Estos versículos nos dan un mensaje muy importante con relación a la palabra de Dios. Dios nos ha dejado la herramienta manual por excelencia que Él mismo ha provisto para que tú puedas, puedas discernir aquello que es de peso, aquello que le agrada a Él. Música, hablando de música. Su palabra ayudará capacitando a sus hijos para discernir lo que le agrada. Obedecer será el hacer favorito de lo que más se desee en el diario vivir. Es interesante que la palabra de Dios, al estudiarla, al permanecer en ella, nos va a llevar a entender el peso de lo que se está escuchando y nos vamos a poner en una balanza. Mire, Señor, tu palabra me enseña de que es así, tu palabra me enseña respecto a este tema, pero tal canción hay cosas que no están bien. Pero ay, esta otra canción sí, es bíblica, es apoyada en lo que tú nos has dejado en tu palabra, en tu manual, en tu herramienta por excelencia. Entonces sí, que sea bienvenido. Y rechazar esto. Literalmente, y voy a ser muy directo en esto, rechazarlo. Ni siquiera le vamos a cambiar la letra o, o el ritmo que muchas veces ha pasado esto. ¿Por qué? Porque caemos en un lugar muy peligroso de poder, posiblemente yo, no, pero no pasa nada. Pero ¿qué pasa con el hermano que me está escuchando hacer eso? Ah, yo puedo hacerlo con todo. Entonces, puedo escuchar una canción de Luis Fonsi, Luis Miguel, y le puedo cambiar la letra y, bueno, que suene bonito, lo cantamos en la iglesia. Puede suceder. Yo he visto, por eso digo, puede suceder. La alabanza nace de un corazón agradecido hacia quien se conoce. Uno de los propósitos también de conocer y estudiar la palabra de Dios, de estudiarla, es conocer a su creador, a su autor, que es Dios mismo. Si yo no le conozco, obviamente que no voy a alabarle. Y es muy triste cuando muchas personas cantan solamente por cantar. No hay un deseo, no hay un anhelo del corazón de decir, Señor, te alabo porque te conozco, porque sé lo que eres. Y esto vamos a relacionarnos nosotros como humanos. Cuando yo conozco a alguien y la veo lo que hace, cómo se expresa y un montón de cosas, y yo llego a admirar a esa persona, ¿qué nace de mi corazón? Y decir, wow, mira cómo se expresa, mira cómo tal persona, wow, mira, la admiro. Y vamos a ponerle a un pedestal alto. Pero cuando se trata de Dios es como que sí, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, Él vino a mi vida un día muy especial. Y tienen sentido la canción, tienen peso, pero para mí no lo hay, porque la canto solamente por cantarla. ¿Por qué? Porque no le conozco, no entiendo, o no veo, o no le doy el valor de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Entonces hay canciones que no les doy el peso que tienen. Corintios 14:15 también nos enseña que debo hacerlo con entendimiento, debo entender lo que estoy cantando. Y la pregunta debe salir siempre, ¿tan cerca está de la Biblia lo que estoy cantando, o lo que estoy tocando, o lo que estoy escuchando? Afecta también a los que están a mi alrededor. Es interesante esto de que si yo permito, si usted es líder de alabanza o un líder que está responsable de esta área, debe darse cuenta de que las decisiones que usted tome afectan a la congregación, afectan a las personas que están a su alrededor. Cuanto más y obviamente que sería mucho mejor que si hacemos las cosas correctas, ¿verdad? Ahora, consejos. Les voy a dar algunos consejitos con relación a estos temas. Vuelvo a mencionar, puede ser músico, puede ser parte del ministerio de alabanza o no, o aspirante a ser parte de un ministerio de alabanza. Quisiera dejarle unos consejos. Que siempre la música debe edificar a la iglesia. Debemos recordar esto para que nosotros podamos llegar a edificar a la iglesia, que hay un solo Dios. No debe haber otro Dios en mi vida. Solamente Él se merece toda mi atención, todo mi amor que me impulsa a, ¿qué cosa? A alabarla. Y esto cumple el segundo propósito, que es glorificarle. El propósito que nosotros tenemos como iglesia, cualquiera sea el ministerio que realices, cualquiera sea tu edad,
de dónde has nacido, a qué parte social perteneces. Tu propósito como hijo de Dios es glorificarle. Y tercero, tu carácter. ¿Qué es lo que está ahí en tu corazón? ¿Qué es lo que hay dentro tuyo? No lo que muestras afuera. Porque muchas veces somos buenos para aparentar, pero por dentro muchas veces como que estamos llenos de muchas cosas negativas, muchas cosas que no le agradan a Dios. Entonces estas cosas no solamente me afectan a mí, sino que afectan a los que están a mi entorno. Entonces, entendiendo esto, vas a llegar a ser un buen líder, no solamente de alabanza, sino de los ministerios en los cuales te puedas involucrar. Entonces, recuerda que tu ministerio, en este caso voy a hablar de la música, debe edificar a la iglesia, entendiendo estos tres propósitos como mencionaba. Elige los temas de acuerdo al mensaje. Recuerda que la música o el tiempo de alabanza es una antesala para la hora de la presentación de la palabra de Dios. No puedes ir por una parte cantando canciones y el mensaje por otro lado, sino que debes coordinar eso, debe ir en coordinación con el pastor o con el hermano que vaya a enseñar. Ser sumiso, pero no ignorante. ¿A qué se refiere esto? De que sí es de verdad que uno debe decir, acepto, ahora entiendo, pero no abusar. O sea, que acepto todo lo que venga, soy sumiso y acepto todo lo que venga. No, y ahora ya conoces cuáles son los fundamentos o por dónde te debes dejar guiar, por dónde te debes guiar para poder llegar a poder discernir estas cosas. También involúcrate en todo lo que puedas, en estudios bíblicos, teológicos, doctrinales, etc. Pero ten mucho cuidado, porque hay estudios bíblicos, teológicos y doctrinales que son muy errados, que parecen bonitos, parecen bíblicos, pero no lo son. Así que ten mucho cuidado con esto, pero involúcrate, busca. Aprovecha cuando el pastor dice, hermanos, vamos a hacer un estudio bíblico, vamos a hacer discipulado, evangelismo. Aprovechalo al máximo. También otro consejo es ora para que Dios guarde tu corazón del orgullo. Orgullo tanto para someterte a cuando alguien te diga, mira hermano, lo que estás haciendo, lo que estás tocando, lo que estás cantando, lo que estás escuchando no está bien, debes dejarlo. Entonces ora para que Dios, ese orgullo, no, pero vos qué sabés, yo le canto a Dios, yo le toco a Dios y eso Dios conoce mi corazón. Bueno, tu corazón está lleno de orgullo si haces eso. Y el orgullo es pecado delante de Dios. El sonido de los músicos o el de la música no debe dominar o abrumar a la congregación. Es un error que creo que muchos de nosotros como músicos hemos cometido. Así que debemos aprender esto, de que la música no debe estar más alta que la voz de la congregación. Hay que saber dominar esta parte. En el Nuevo Testamento el sonido predominante a través de la reunión es el canto de la congregación. Este es el grupo real de alabanza de una iglesia, la congregación.